Nivel 3. Vesna Vulović. Vesna Vulović fue una auxiliar de vuelo serbia que posee el récord mundial Guinness por sobrevivir a la caída libre más alta sin paracaídas, 10.160 metros. Fue la única superviviente del vuelo 367 de JAT el 26 de enero de 1972, en el que una bomba de maletín explotó en el compartimento del equipaje, causando que se estrellara cerca de Srpska Kamenice, Checoslovaquia. Las autoridades yugoslavas sospecharon que nacionalistas croatas fueron responsables, pero nadie fue arrestado. Después del atentado, Vulović pasó días en coma y fue hospitalizada durante varios meses. Sufrió fractura de cráneo, 3 vértebras rotas, sus piernas y pelvis fracturadas, y varias costillas rotas. Estas lesiones le provocaron parálisis temporal de la cintura para abajo. Se recuperó casi por completo, pero siguió caminando con una cojera por el resto de su vida. Vulović no recordaba el incidente y no tuvo reparos en volar después del incidente. Joan Murray. Ese día, como de costumbre, revisó su equipo de paracaidismo mientras charlaba con sus amigos. Pero, por alguna razón, Joan descuidó la inspección rutinaria de la bolsa del paracaídas. El avión le llevó a una altura de 4.400 metros, y Joan saltó con la bolsa del paracaídas a la espalda. En el aire, quiso abrir el paracaídas como de costumbre, pero descubrió que no había manera. Los amigos que estaban en el aire descubrieron rápidamente su anomalía y le gritaron para recordarle que abriera el paraguas rápidamente. En ese momento, Joan también intentaba desesperadamente abrir el paracaídas, pero sin éxito. Al parecer, el paracaídas no funcionaba bien. Afortunadamente, decenas de segundos antes del aterrizaje, abrió el paraguas de reserva, pero ya era demasiado tarde. Cayó pesadamente al suelo, y los amigos que la acompañaban lo vieron y concluyeron que había caído al vacío. Mientras suspiraban y lloraban por Jones, los amigos buscaron a regañadientes en los alrededores del lugar donde Jones cayó en la impresión después de aterrizar, con la esperanza de tener una última oportunidad. Finalmente encontraron a Joan en un campo abierto cubierto de hierba. Para sorpresa de todos, Joan sigue viva. Cuando la encontraron, acababa de despertar de un coma y su cuerpo estaba cubierto de densas hormigas de fuego rojas. Gracias a ello, Joan salvó la vida. Después, Joan contó a sus amigos que fue precisamente gracias a la existencia del nido en el suelo, en el lugar de la caída, que se ablandó y el impacto en su cuerpo se redujo, por lo que sobrevivió. Genea Giese. Si les soy completamente sincero, al ver el encabezado de esta noticia no me lo podía creer. Ya que soy consciente de lo que esta enfermedad puede lograr, y es casi un hecho tan impresionante como curarse del SIDA, si no es que más. La rabia es la enfermedad por excelencia en todas las teorías de apocalipsis zombie, pero también es la más temida. Se estima que el 100% de la gente que experimenta síntomas, muere. Pero esta es la excepción. 4 años después de haber estado a punto de morir de rabia, Gianna Isis ha sido anunciada como la primera persona conocida que ha sobrevivido al virus sin recibir una vacuna preventiva. Isis tenía 15 años cuando se infectó después de ser mordida por un murciélago rabioso que había recogido fuera de su iglesia en su ciudad natal. Sus padres limpiaron la herida superficial y ella dice que no creyeron necesario buscar más tratamiento médico. Nunca pensamos en la rabia, dice. Cuando Isis empezó a mostrar signos de rabia 3 semanas después, fatiga, visión doble, vómitos y hormigueo en el brazo izquierdo, ya era demasiado tarde para el cóctel de vacunas antirrábicas. En lugar de darla por muerta, los médicos decidieron apagar el cerebro y esperar a que viniera la caballería, induciendo un coma para dar tiempo a su propio sistema inmunitario a crear anticuerpos contra el virus. Willow ideó el tratamiento que salvó a Isis, conocido desde entonces como el protocolo de Milwaukee. Robert Evans. Hay incidentes tan curiosos que nos hacen preguntarnos si estos nombres en la lista son las personas más afortunadas, o desafortunadas, de la historia. Y este es uno de ellos. Un coche atropelló a un indigente en Boulder en un atropello con fuga. Luego, el mismo hombre regresaba a su campamento desde el hospital a primera hora del miércoles, cuando un tren le atropelló en un puente. Eso ocurrió 7 horas después. El hombre, Robert Evans, de 46 años, sobrevivió a ambos incidentes. Alcides Moreno. Solo la mitad de las personas que caen desde un tercer piso sobreviven. Caer de 10 pisos es la muerte casi segura.
Pero esta es la historia de un limpiador de ventanas ecuatoriano que sobrevivió a una caída del piso 47 en un rascacielos de Nueva York. Alcides y su hermano Edgar se dispusieron a limpiar las ventanas del lujoso edificio de 47 pisos de la Torre Sollou, del Upper East Side de Manhattan, la mañana del 7 de diciembre de 2007. Tomaron el ascensor hasta la parte superior y salieron a la azotea, donde la temperatura estaba llegando al punto de congelación. Al saltar a la plataforma, los cables que la mantienen en su lugar se deslizaron desde su punto de fijación. El lado izquierdo del cable salió primero. Ese era el lado del hermano, llamado Edgar, que se precipitó por 144 metros hasta un callejón estrecho. El lado del andamio de Alcides se desató poco después, y él también cayó. En la calle, los bomberos y paramédicos encontraron una escena desgarradora. Edgar había caído sobre una valla de madera y su cuerpo estaba lacerado, por lo que no había forma de ayudarlo. Alcides en cambio fue encontrado en cuclillas entre una pila de metal retorcido, agarrado a los controles de los andamios, respirando, pues dijo que estaba tratando de ponerse de pie, pero no lo lograba. Había sufrido lesiones en el cerebro, la columna vertebral, el tórax y el abdomen, y tenía fracturas en las costillas, en el brazo derecho y en ambas piernas. Hasta el día de hoy, nadie se explica si fue el andamio quien recibió la mayoría del impacto, o si había sido una combinación extraña de sucesos que le permitieron sobrevivir. Fabrice Muamba. El 17 de marzo de 2012, Muamba sufrió un paro cardíaco y se desplomó durante la primera parte de un partido de cuartos de final de la FA Cup entre el Bolton y el Tottenham Hotspur en White Hart Lane. Tras recibir una larga atención en el terreno de juego por parte del personal médico, incluido un cardiólogo consultor que estaba en el partido como aficionado, Muamba fue trasladado a la unidad de cuidados coronarios. El médico del Bolton confirmó más tarde que Muamba había recibido numerosas descargas de desfibrilador tanto en el terreno de juego como en la ambulancia, pero su corazón estuvo parado durante 78 minutos. Afortunadamente, sobrevivió, pero su carrera tuvo fin en esa noche. Amos Wayne Richards. Un excursionista de Carolina del Norte se arrastró durante 4 días por el desierto de Utah tras romperse una pierna en una excursión en solitario inspirada en una película de Hollywood sobre un hombre que se cortó el brazo tras quedar atrapado en el mismo cañón. Dijo que se inspiró en el cañón Líder Blue John después de ver la película nominada al Oscar 127 horas, pero se cayó 3 metros durante su caminata el 8 de septiembre. Sin cobertura de teléfono móvil y con solo 2 barritas de proteínas para comer, Richards empezó a arrastrarse hasta su coche por el terreno rocoso. Llenó sus botellas de agua de lluvia mientras volvía sobre sus pasos, arrastrándose casi 8 kilómetros. Los guardas del Parque Nacional de Canyonlands encontraron a Richards 4 días después. Además de la lesión en la pierna, se dislocó el hombro, pero pudo volver a colocarlo en su sitio. Roy Maamutsa. El internacional sudafricano Roy Maamutsa salió sin apenas un rasguño de un terrible accidente de coche en su país. Han aparecido unas extraordinarias e impactantes imágenes que muestran los restos del BMW Serie 3 de Maamutsa empalados en un guardarraíl tras el choque. Maamutsa, que juega en los Orlando Pirates, estaba conduciendo cuando su coche resbaló en una carretera mojada, lo que le hizo perder el control del vehículo y chocar. Sonará algo común, pero cuando ves las imágenes, entiendes perfectamente por qué está en el iceberg. Hinabe Isumiabe. 9 días después del terremoto y el tsunami que arrasaron el noreste de la costa nipona, una anciana de 80 años, Sumiabe, y su nieto Jin, de 16, fueron rescatados ayer con vida entre las ruinas de su casa en Ishinomaki. El potente sismo de magnitud 9 destruyó su hogar en la prefectura de Miyagi, una de las más castigadas, y los sepultó bajo un amasijo de ladrillos, vigas y tejas. Pero no los mató. Ambos se hallaban en la cocina y, tras quedar atrapados entre los escombros, se las arreglaron para sacar algo de comida del frigorífico pese a que estaban muy débiles por las heridas sufridas. A oscuras, soportando temperaturas bajo cero y con la agonía de pensar que tenían las horas contadas, sobrevivieron a base de yogures durante 9 interminables días con sus correspondientes noches. La anciana tenía las piernas inmovilizadas, pero su nieto logró escapar entre los restos del inmueble derruido y llegó hasta el exterior, desde donde hizo señales a un helicóptero de salvamento. Margaret Weaver. Margaret Weir, de 26 años, era la esposa recién casada del reverendo Herbert Weir, ya que acababan de contraer matrimonio el 15 de abril de 1915. Era una ciudadana británica de Saskatoon, Saskatchewan, Canadá.
Margaret fue succionada por un embudo durante el hundimiento del Lusitania y fue devuelta a la superficie. Tanto ella como su marido sobrevivieron al desastre. El día de la catástrofe, Margaret, Herbert, Archie, Donald y Lorna Pavey estaban en el comedor cuando el torpedo alcanzó al Lusitania. Margaret y Herbert esperaron a que la multitud se redujera antes de subir las escaleras. Habían contemplado la posibilidad de ir a su camarote a por los chalecos salvavidas, pero temían quedar atrapados. Herbert acompañó a Margaret hasta un bote y la ayudó a subir junto con 3 mujeres y un bebé. En la melee, no se dio cuenta de que cuando Margaret miró hacia arriba, pensó que las chimeneas iban a caer sobre el bote salvavidas y volvió a subir a cubierta. Herbert, mientras tanto, saltó al bote y comenzó a remar. Cuando la cubierta se deslizó bajo el agua, Margaret comenzó a nadar para alejarse. No llegó muy lejos antes de que ella, Harold Taylor y el inspector William Pierpont fueran succionados por una de las chimeneas. Sin embargo, en pocos momentos volvieron a salir al exterior. Margaret acabó cerca del barco requisado por Charles Laureat y Leslie Morton, que habían pensado que era una africana por todo el hollín que la cubría y la ayudaron a subir a bordo. José Salvador Alvarenga. José Salvador Alvarenga Ayala es un náufrago salvadoreño que se hizo conocido después de haber sido encontrado el 30 de enero de 2014 en las Islas Marshall, tras pasar 14 meses a la deriva en un barco de pesca de tiburón en el Océano Pacífico, habiendo zarpado de la pesquería de Paredón, Chiapas, México, el sábado 17 de noviembre de 2012 con un compañero, Ezequiel Córdoba. En este lugar era conocido en ese entonces como José Cirilo Vargas, La Chancha. Según el relato de José Salvador, su compañero y él sobrevivieron inicialmente con una dieta de tiburón, pescado crudo, tortugas, pájaros pequeños y bebiendo agua de lluvia y sangre de tortuga. Ezequiel no pudo resistir la dieta y murió de sed y hambre. Con cabellos largos y rubios, barba poblada y en ropa interior, pero aparente buen estado de salud, José arribó a la playa del Atolón Ebon el 30 de enero de 2014. Estuvo ingresado en un hospital de Majuro, donde fue trasladado el 3 de febrero, antes de volar a casa de su familia en El Salvador el 10 de febrero. Nivel 4. Paul Templer. Hace 17 años, Templer de 27 años, lideraba en kayaks a un grupo de turistas y 3 guías aprendices en un río cerca de Victoria Falls de Zimbabue, cuando un hipopótamo macho que había encontrado los atacó. Templer ordenó a otro aprendiz que guiara a todos a un grupo de rocas cercanas, mientras intentaba rescatar a Evans del agua. Pero justo antes de que pudiera alcanzarlo, él ya estaba envuelto en la oscuridad. Después se dio cuenta de que había sido tragado por el hipopótamo. Templer logró escapar durante el próximo aliento del animal. Pero el hipopótamo no estaba dispuesto a dejarlo ir sin una pelea. Cuando intentó alejarse nadando, la bestia agarró a Templer, una vez más, dejando cerca de 40 heridas punzantes en el hombre y luego hundiéndose de nuevo. De pronto, el animal escupió a Templer, mientras uno de los aprendices que estaba esperando cerca lo rescató y trató de curar sus heridas, entre ellas una tan profunda que una parte de los pulmones de Templer lo dejó muy grave. Al final, a pesar de que un cirujano estimó que ambos brazos y parte de la pierna herida tendría que ser amputada, Templer solo perdió su brazo izquierdo. Pero el incidente no pudo impedir su pasión por el turismo aventura y volvió a trabajar como guía de viaje. Karina Chikitova. Una niña de 3 años de edad llamada Karina Chikitova logró sobrevivir durante 12 días perdida en un bosque de Siberia, soportando las bajas temperaturas, gracias a la ayuda de su perro que en todo momento permaneció junto a ella. Todo se remonta al pasado 29 de julio cuando Rodion, padre de la niña, salió de viaje sin darse cuenta de que la niña salió tras él en compañía de su perro. La madre de la niña explicó que la falta de conexiones telefónicas hizo que no se descubriera la verdad hasta 4 días más tarde, que fue cuando se puso en marcha un dispositivo de búsqueda. La niña logró sobrevivir comiendo bayas silvestres y bebiendo agua del río en un territorio que suele haber osos salvajes y lobos. La pequeña Karina se hizo camas en los pastos, muy comunes en las zonas del suroeste de Saca. Decenas de militares y voluntarios buscaron a la niña e incluso se utilizaron helicópteros y aviones no tripulados, pero no se logró dar con el paradero de la niña. Afortunadamente el perro, que ya ha sido tildado de héroe, apareció un día en Olom, Olegminsk Ulus, Rusia, aldea en la que vive la niña junto a sus padres.
Afortunadamente el perro huyó al equipo de rescate hasta donde estaba la niña. Encontraron a Karina sentada en la hierba y rápidamente corrieron hacia ella y le dieron un poco de té hasta que llegaron los médicos. Anatoly Burgoski. Cuando realizaba su tesis doctoral en el Instituto de Física de Alta Energía de Prodvino, Bugorsky solía emplear el mayor acelerador de partículas existente en la Rusia de la época, el sincrotrón U-70. El 13 de julio de 1978, Bugorsky realizaba una reparación en una pieza del equipo cuando los sistemas de seguridad fallaron y sufrió un accidente. Su cabeza entró en contacto con el haz de protones emergentes. En sus palabras, observó un flash más brillante que 1 millar de soles, aunque no sintió dolor. Este rayo de protones medía unos 2000 gray cuando penetró en el cráneo de Bugorsky, y 3000 a su salida, tras atravesarlo. El lado izquierdo de la cara de Bugorsky sufrió una hinchazón pronunciada y, a lo largo de los días siguientes, se descamó mostrando la zona quemada por impacto del flujo de protones, que se movía a una velocidad semejante a la de la luz. Esta quemadura se daba en la piel, pero también en el hueso y tejido cerebral subyacentes. Hasta entonces, se creía que 5 o 6 grays podían matar a una persona. Por esta razón, los clínicos examinaron en Moscú el caso de Bugorsky con especial interés. Bugorsky no solo sobrevivió, sino que completó su doctorado. Vuelo Excel Aire N600XL. El vuelo 1907 de Gol Transportes Aéreos era un Boeing en un vuelo nacional de pasajeros desde Manaus, Brasil, a Río de Janeiro, que el 29 de septiembre de 2006 a las 16:48 hora local colisionó con un Embraer Legacy 600, sobre el estado brasileño de Mato Grosso. Los 154 pasajeros y tripulación a bordo del Boeing 737 murieron cuando el avión se desintegró en el aire producto de una caída en picado después de la colisión y se estrelló en una zona de selva cerrada, mientras que el Embraer fue dañado, pero pudo aterrizar seguro con sus 7 pasajeros ilesos. El accidente provocó la llamada crisis de la aviación civil brasileña. Este accidente se transformó en uno de los peores de la historia de la aviación brasileña, superando al vuelo 168 de VASP que se estrelló en 1982 y dejó 137 fallecidos cerca de Fortaleza. En esta inédita grabación, podemos escuchar los momentos en los cuales sucedió esto, desde la cabina del piloto del Embraer. November 600, X-Ray Lima. Autopilot. What the hell is that? Alright, just fly the airplane, dude. Just fly the airplane. Autopilot. Autopilot. We don't have explosive decompression. Autopilot. 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 Want me to Autopilot. fly it, dude? Autopilot. You want me to fly it? What if we got fucking hit? I don't know, dude. Let me fly it. You got it? Yeah. Alright, we're gonna declare an emergency. What was it, 21.5? Yeah, 21.5. Whatever the fuck that was. We have to get down. Go. Do we? What the fuck did he come from? Alright, we're going down. We're declared emergency. Sit down. And, Brazilio. November 600, X-Ray Lima. Good job. Plenty. Good. Fucking we're alive. Fuck you! Fuck you. Good job. Good job, thank you. November 600, X-Ray Lima. On the ground, we're at 24. Proceed taxi 30 right to ramp. Okay, right turn to the ramp. 600 X-Ray Lima. Your airplane. I'm sorry, dude. I didn't mean to do that to you. I know. You got the airplane ball. That's fine. I know 0 flat speeds off the top of my head. Thanks, Polo. Thank you, Love. Thanks for your help. Thanks. Have a good day. Thank you. Clear it. We have ARF equipment. Confirm people on board. No, he did the flying. I'm glad he was there with us. The experience. I don't know what the fuck we hit. We hit something. November 600, X-Ray Lima. Confirm people on board. We got how many people got on board? We have 7. 7 souls on. I got 7 souls on board. Well, 1 or 2. 7. 1. Affirmative.
Yeah, we have 7 souls on board, and I'd like to have the ARC equipment look at our brakes, please, just to make sure we have no fire. Want me just, yeah, keep going around. Ad Israfil. En 1987, a la edad de 14 años, Aad fue herido por un disparo de bala en la cabeza, cuando su patrón accidentalmente lo confundió con un ladrón. A pesar de la severidad de sus heridas, sobrevivió durante el trayecto al hospital y superó una extensa cirugía que duró aproximadamente 5 horas. Al recuperar conciencia, los médicos se sorprendieron cuando Aad intentó articular palabras en un esfuerzo por hablar. El accidente destruyó tejido cerebral y la mitad del cráneo, pero la piel de su cabeza sobrevivió y colapsó hacia adentro cuando el tejido debajo fue removido. Tiempo después, el hueco que la herida dejó tras de sí, fue rellenado con un bloque de silicona, la piel del cuero cabelludo fue estirada nuevamente dándole un mejor aspecto a su cabeza, además de que le creció el cabello. Aunque usaba silla de ruedas, recuperó buena parte de sus facultades y logró concluir una carrera. Phineas Gage. El 13 de septiembre de 1848, Gage dirigía un grupo de trabajo que estaba volando rocas para la construcción de la vía de ferrocarril Rutland y Burlington, al sur de la localidad de Cavendish, Vermont. Para ello preparaba las detonaciones perforando un agujero en la roca, añadiendo explosivos, un detonador y arena, para terminar, compactando esta carga con una barra de hierro. Gage estaba realizando estas tareas alrededor de las 16:30 horas cuando, posiblemente porque se le olvidara añadir la arena, se creó una chispa al contacto entre el hierro y la roca que provocaría la explosión de la pólvora, expeliendo la barra fuera del agujero, de alrededor de 1 metro de longitud y 3 centímetros de diámetro, el cual atravesó el cráneo de Gage de lado a lado. Sorprendentemente, Gage no solo sobrevivió al accidente, sino que se mantuvo consciente en todo momento. La crónica de la época relata incluso que habló a los pocos minutos. Después del accidente lo llevaron en una carreta varios kilómetros hasta el hotel de Joseph Adams en Cavendish. El Dr. Edward Higginson Williams fue el primer médico en llegar. Gage le recibió sentado en una silla. «Doctor, aquí hay trabajo para usted». 1 hora después, el Dr. John Martin Arlow hizo acto de presencia. Este último proporcionó la atención médica que permitiría que Gage sobreviviese al accidente. Sobrevivir a una explosión y a una herida como esa con la rudimentaria medicina de la época y seguir siendo capaz de andar y hablar racionalmente es sorprendente. No menos sorprendente es que 2 meses después el Dr. Arlow consideraría que Gage estaba completamente recuperado, dándole el alta. Carlos Rodríguez. Todos hemos leído historias y visto programas de televisión sobre personas que han sobrevivido a accidentes horribles, pero que han quedado totalmente cambiados físicamente. En ese sentido, la historia de Carlos Rodríguez se lleva la palma. Carlos no siempre fue así. Era una persona normal y corriente hasta los 14 años, pero tras una borrachera de alcohol y drogas, robó un coche, tuvo un accidente y salió volando por el parabrisas. Carlos se golpeó la cabeza contra el asfalto y, en consecuencia, los médicos tuvieron que extirparle una parte importante del cráneo y del cerebro para salvarle la vida. Así, se convirtió en el hombre con, literalmente, medio cerebro. A pesar del procedimiento, conserva la mayoría de sus funciones mentales y puede hacer prácticamente todo lo que puede hacer un hombre con la cabeza y el cerebro llenos. Una de las teorías que explican por qué su memoria y su capacidad cognitiva no se han visto afectadas es la plasticidad del cerebro y la corta edad a la que se produjo la operación. Si a alguien se le extirpa una parte del cerebro en su juventud, las zonas restantes se adaptan y sustituyen a las partes que faltan, por lo que la persona funciona con bastante normalidad. Aunque es posible que nunca se conozca el alcance real de los daños causados a su cerebro por el accidente, es realmente increíble lo que el cerebro humano es capaz de hacer. Aunque también hay otro caso parecido. Un hombre francés tenía 44 años cuando se publicó el artículo de la revista y, aunque su identidad se mantuvo confidencial, los investigadores explicaron que había vivido la mayor parte de su vida sin darse cuenta de que le pasaba algo. Solo acudió al médico quejándose de una leve debilidad en la pierna izquierda, cuando los escáneres cerebrales revelaron que su cráneo estaba lleno de líquido en su mayor parte, dejando solo una fina capa exterior de tejido cerebral real, con la parte interna de su cerebro casi totalmente erosionada.
Los médicos creen que la mayor parte del cerebro de este hombre se destruyó lentamente a lo largo de 30 años por la acumulación de líquido en el cerebro, una enfermedad conocida como hidrocefalia. Se le diagnosticó cuando era un bebé y se le trató con un stent, pero se le retiró cuando tenía 14 años y, desde entonces, la mayor parte de su cerebro parece haberse erosionado. Sin embargo, a pesar de que el tejido cerebral que le quedaba era mínimo, el hombre no estaba discapacitado mentalmente. Tenía un coeficiente intelectual bajo, de 75, pero trabajaba como funcionario. Además, estaba casado y tenía 2 hijos, y estaba relativamente sano. Su caso no solo ha llevado a los científicos a preguntarse qué hace falta para sobrevivir, sino que también pone en tela de juicio nuestra comprensión de la conciencia. Es curioso que ambos casos compartan esa edad de 14 años, ahora que veo. Fortman Murph. En mayo de 1984, un hombre de 74 años llamado Fortman Rexdal Murph estaba solo en Gatman, Mississippi cortando árboles para una empresa maderera cercana. Había sido leñador durante décadas y conocía bien su oficio. Sin embargo, ese día en particular, cortó un gran árbol que golpeó a varios otros en su camino hacia el suelo. Las grandes ramas de los árboles se agrietaron y se rompieron, y una lluvia de pesadas ramas y troncos cayó sobre Fortman Murph. Fue arrojado al suelo y, o bien perdió brevemente el conocimiento, o bien una ráfaga de adrenalina impidió que el momento se adhiriera a su memoria. El recuerdo de Fortman del suceso se recuperó al darse cuenta de que tenía la pierna izquierda rota y el pie izquierdo aplastado. También pudo oír el rugido de su motosierra. Su motosierra le había precedido hasta el suelo, y Fortman había caído encima de ella. Los dentados dientes de metal le habían mordido la parte delantera del cuello, el esófago, las 4 venas yugulares y casi todo lo que conectaba su cabeza con el resto del cuerpo. Las cuchillas no se detuvieron hasta que llegaron a su columna vertebral. Para entonces, su cabeza estaba unida a sus hombros únicamente por la columna vertebral, algo de piel en la nuca y un poco de tejido cerca de la columna vertebral que incluía las arterias carótidas. La conciencia de sus terribles circunstancias se abrió paso en su mente, pero Fortman no entró en pánico. Al contrario, se enfadó. Arrojó con furia su motosierra a un lado y se puso en pie con dificultad. Como los músculos de su cuello habían sido bisecados, tuvo que usar las manos para mantener su propia cabeza erguida sobre los hombros. Comenzó a saltar sobre su pierna intacta de vuelta a su camioneta. De camino a su camioneta se vio obligado a detenerse varias veces, inclinarse, echar la cabeza hacia atrás y drenar la sangre de su tráquea para poder seguir respirando. Fortman pudo sobrevivir en este estado hasta llegar al Centro Médico del Norte de Mississippi, en Tupelo. Tras 6 operaciones y después de luchar contra varias infecciones, Fortman se recuperó casi por completo de su calvario. El Dr. Roger Lowery, uno de los cirujanos que atendió a Murph, dijo: "No deberías poder cortarte la cabeza hasta la mitad y salir del bosque. Deberías desangrarte en 2 o 3 minutos. Podría haberle ocurrido a alguien aquí fuera, en el aparcamiento del hospital, y podría haber muerto". Fortman vivió otros 18 años después de su accidente, y finalmente falleció a los 92 años. Wenceslao Moguel. Wenceslao Moguel Herrera, conocido en la prensa como el Fusilado, fue un soldado mexicano a las órdenes de Pancho Villa que fue capturado el 18 de marzo de 1915 durante la Revolución Mexicana y sobrevivió al fusilamiento. Fue condenado a muerte sin juicio, y recibió entre 8 y 9 disparos en el cuerpo. Recibió el golpe de gracia, o un último disparo en la cabeza a quemarropa para asegurar la muerte, pero consiguió sobrevivir, aunque quedó con cicatrices y desfigurado de forma permanente. Al día siguiente, Moguel fue encontrado inconsciente entre los cadáveres de sus compañeros. Recibió atención médica y se recuperó. Frank Selak. Hablar de los conceptos si de una persona tiene suerte, o no, por sobrevivir a este tipo de casos es debatible. Hubo un caso bastante particular, que por suerte fue televisado. Bill Morgan, en 1998, sufrió un paro cardiorrespiratorio. Su corazón dejó de latir durante 14 minutos, los médicos lo declararon clínicamente muerto y evaluaron desconectarlo. Milagrosamente, sobrevivió, y la fortuna le daría un premio valuado en unos $25,000 al rascar un boleto de lotería. Aunque eso no acabaría ahí, porque tiempo después, recreando la escena para una televisora, ocurriría lo siguiente.
I just want 250,000. I'm not joking. I just want 250,000. No sé ustedes, pero a mí me parece de esas oportunidades en el que el destino resulta ser un tremendo cabronazo. Pero este hombre no es, ni de lejos, la persona catalogada con más suerte en la historia. Frank Selak es un croata considerado como una de las personas con más suerte del mundo. Nació en 1929, pero no sería hasta 1962 que su flor aparecería por primera vez. En enero de ese año el vagón de tren en el que iba descarrió y cayó sobre un río, muriendo los 17 pasajeros de su interior salvo Frank. Al año siguiente, en 1963, volvió a regatear a la muerte cuando la puerta del avión en el que iba salió despedida y junto con ella el propio Frank, pero este cayó sobre un pajar cercano a una granja. Esa suerte no la corrieron los 19 pasajeros que fallecieron a escasos kilómetros del lugar. 3 años después, en 1966, el autobús en el que iba se desvió del camino y cayó del puente por donde cruzaba, matando a 4 pasajeros, menos a Selak que se salvó nadando hacia la orilla. Durante 4 años no tuvo ningún problema, hasta que en 1970 la muerte volvió a merodear por su puerta. Frank iba conduciendo con su vehículo cuando de repente este se incendió. El croata apenas tuvo 30 segundos para salir del coche antes de que este explotara. 3 años después el coche que se compró para suplir al otro heredó el hedor de la muerte. En 1973 el motor de su vehículo se manchó de aceite caliente por culpa de una bomba caliente que funcionaba mal, quemando el pelo de Selak pero no su cabeza. En 1995 fue atropellado por un autobús cuando cruzaba una calle en Zagreb, Croacia, pero solo tuvo heridas menores. Un año después, en 1996, se salvó por los pelos de una colisión múltiple contra un camión de las Naciones Unidas, saltando del vehículo a un barranco, pero salvado por un árbol que se encontraba a los pies de este. La historia de Frank Selak es digna de una película de Hollywood, pero solo le faltaba la guinda al pastel a esa gran existencia. En 2003, justo 2 días después de cumplir 74 años, Frank Selak ganó la friolera de 800.000 euros en la lotería. Tras una vida llena de vivencias cercanas a la muerte, la fortuna le sonrió de buena manera. Humanos que deberían estar muertos. No hay nada más fascinante que pensar seriamente sobre las limitaciones del cuerpo humano, ese que ha demostrado tener 1001 secretos, y a ciencia cierta, hacen que cada ser humano sea único a su manera. Pero, ¿qué pasaría si de casualidad tú fueras parte de este iceberg, no solo como un puesto, sino como el fondo del mismo? Déjame contarte un suceso que ha escandalizado a la comunidad científica durante años. El 4 de diciembre del 2016, mediante un estudio científico, tras escudriñar los códigos genéticos de casi 600.000 adultos, los investigadores descubrieron que 13 de ellos estaban sanos, a pesar de ser portadores de mutaciones que, se creía, garantizaban trastornos infantiles devastadores, como la fibrosis quística y las que causan graves malformaciones esqueléticas. Los autores, dirigidos por Stephen Friend, de la Escuela de Medicina Icahn del Monte Sinaí de Nueva York, plantean la hipótesis de que estos 13 adultos aparentemente normales tienen otros elementos genéticos que compensan o amortiguan los efectos de esas mutaciones. Si esto es cierto y los investigadores pueden localizar el origen de su resistencia genética, los hallazgos podrían ofrecer información fundamental sobre cómo curar estas enfermedades en los no tan afortunados genéticamente. Para que entiendas un poco esto, es como si el código fuente de un programa estuviera mal desde un inicio, pero por cuestiones del destino, terminase siendo corregido por accidente, a la hora de culminarlo, haciéndolo funcionar de un modo nunca antes visto. Su ADN, el código fuente de todos los seres humanos, está tan alterado de forma que no debería funcionar, pero, aún así, lo hace. Solventando de alguna forma los errores que yacen en él. Personas que, básicamente, deberían estar muertas, pero no lo están. ¿Entiendes la magnitud de esto? Estas anormalidades clínicas podrían cambiar para siempre la forma en la que vemos la genética hoy en día, y esto, a su vez, podría representar que, por estadística, al menos una de las personas que está viendo este vídeo, sea un afortunado que salteó las inclemencias de la naturaleza, sin haberse dado cuenta. O incluso, que tu código genético presente un error tan grande, que sea imposible explicar por qué sigues de pie.
Esto, en mi opinión, es sin duda el dato más relevador reciente, de las maravillas y el desconocimiento, de nuestro propio cuerpo humano.